¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos, bienvenidas al tercer capítulo, al tercer episodio de Narrativas con Federico Bonazo, Ricardo Valderas. Esta semana, por supuesto, muchos, pero muchos temas políticos, electorales, pero hay uno en el que nos queremos centrar precisamente porque va acorde con el fondo de este programa y son estas narrativas que se han venido dando en el contexto político. La presencia de Ernesto Zedillo Ponce de León en México, que levantó, dicen algunas voces, demasiada ámpula, otros más una polvareda, unos más dicen vino a darles clases a la gente de Xochitl Gálvez. Lo cierto es que Zedillo representa a ese neoliberalismo rapaz que vaya que llevó a cabo la segunda privatización de nuestro país, la continuidad de lo que hizo Carlos Salinas de Gortari y la respuesta del presidente López Obrador, que abiertamente dice protegió a los oligarcas. Zedillo habló en contra del populismo. Saludo con muchísimo gusto a este par de periodistas, de analistas, a los cuales admiro y aprecio muchísimo. Mi querido Federico Bonazo, ¿cómo estás? Jesús Ricardo y al auditorio, un gusto saludarlos una vez más aquí en Narrativas. Mi querido Ricky, ¿cómo andas? Pues bien y de buenas. Muy contento de estar aquí con Fede, contigo y con la audiencia. Perfectamente, pues si les parece bien, arrancamos, mi querido Federico. ¿Cómo leer la visita de Ernesto Zedillo y sobre todo cuando critica, como lo hizo, a aquellos políticos, dice, que cuando no entienden te insultan llamándote neoliberal? Dice Leo Zuckerman que no iba dirigido a López Obrador, pero horas antes López Obrador pues le había dicho precisamente que le respondiera todo lo del FOBAPROA. Yo le quiero decir primero que nada a la audiencia que gracias a ti, querido Jesús, conocemos y con la que podemos interactuar, eh, que hoy vengo más de activista que de analista. Por favor. Molesto como ciudadano que ve el atropello permanente de un poder cada vez más concentrado, cada vez más insolente, cada vez más cínico, y Cedillo forma parte de eso. Me gusta que hayas destacado que el título de este programa, Narrativas, hace un énfasis o propone que hagamos un énfasis en el análisis de un tema que para mí es crucial, que es la defensa de los significados. Tú ahora que mencionabas neoliberalismo y populismo, son dos significados que se están diluyendo, como tantos otros, que se usan como intercambio de estigmas y que terminan significando poco. ¿Y por qué yo quiero hacer lo que a veces algunos me dicen, tú haces una defensa del idioma? Sí, pero aclaremos, no hago una defensa tradicionalista del idioma tipo el escritor español Arturo Pérez Reverte, que se molesta cuando el lenguaje inclusivo quiere poner un pie en la conversación, en la modificación y la evolución lógica que lo coloquial tiene sobre el lenguaje de academia. No hago para nada una defensa tradicionalista y feliz de que el lenguaje sea tergiversado primero que nada por los poetas que son, y las poetas, que son los que más derecho y capacidad tienen de cambiar el lenguaje. Pero si perdemos ciertos significados que definen valores, nos ahogamos en una discusión muy estéril en la cual el intercambio de estigmas sustituye al intercambio de argumentos. Tú le dices neoliberal a él, el otro te responde, tú eres populista, pero tú eres corrupto, pero tú eres, y se acaba en nada. La sociedad que ve el avasallamiento de estos poderes a los que yo me refería, cada vez más insolentes, crueles y con mayor desfachatez en su falta de escrúpulos, necesita recuperar valores comunes. Yo no sé si el que nos escuchas quiere, le cae mejor o peor un político o una política, si le cae mejor o peor una opción partidista, pero lo que es fundamental si defendemos el valor de la democracia es que a la palabra democracia de entrada la entendamos. ¿Qué significa democracia cuando hablamos de democracia? No solo el hecho de ir a depositar una boleta en la urna. Bueno, ¿qué significa la palabra populismo? Y López Obrador, aunque se puede estar más o menos de acuerdo en determinados temas,
algunos en los que estamos muy en desacuerdo, otros que estamos muy de acuerdo, como es este. Lo sintetizó con ese poder de síntesis que tienen los grandes comunicadores muy bien, ¿no? Dijo, se le llama cuando hay una preocupación hacia las clases más desprotegidas, hay una deriva de recursos hacia esas clases, a eso se le llama paternalismo, populismo, asistencialismo. Pero cuando la deriva de recursos compartidos de la sociedad, administrados por el Estado, va para las élites y las oligarquías, a eso se le llama rescate, fomento. Entonces, ahí plantea muy bien el presidente dónde está el problema de los significados. La palabra populismo, que es la que está usando con indolencia todo el mundo, ahora hay que recordar, hago un pequeño paréntesis, hablando de palabras dichas a lo loco, que el presidente de la Argentina, Milei, acaba de llamar asesino comunista al presidente de Colombia, a Petro. Ese es el tenor que estos delirantes que han ocupado, han llegado al poder político, están instalando en la diplomacia, en las relaciones internacionales. Ojo, y está el otro tema que espero que podamos tocar un poquito, que es el de Israel y la Corte de Justicia Internacional, que trata exactamente de lo mismo. La visita de Zedillo es insultante, y ahí vuelvo al activista, al ciudadano enojado. Yo sí tengo memoria de lo que fue vivir bajo el PRI de Zedillo. Sí tengo memoria de lo que fue la traición a las comunidades indígenas chiapanecas. Sí tengo memoria de que se metieron mientras México jugaba el Mundial y masacraron indígenas. Sí tengo memoria de Aguas Blancas, de Acteal. Si no es responsable directo, lo es indirecto, lo es por omisión. Como el jefe del Estado no sabía una serie de cosas que ocurrían bajo el control de sus fuerzas de seguridad. Es decir, y no quiero justamente abaratar el idioma y caer en epítetos baratos, bueno, que este personaje, para no calificarlo más que con la evocación de los hechos y de su prontuario, que es brutal, el prontuario de Ernesto Zedillo, este personaje viene con enorme cinismo y se sienta al lado de un tipo que es responsable de la muerte de millones de iraquíes, que es Aznar, el expresidente de España, miembro de una coalición que inventaron la gran mentira mundial de las armas de destrucción masiva, excusa con la cual entraron a un Irak del que les interesaban muchas cosas: ganar la batalla ideológica, ejercer el derecho a venganza atribuyéndole a los iraquíes la caída de las torres o los atentados en Madrid. Nada que ver. ¿Qué tiene que ver la población iraquí inocente o civil con esos hechos? Nada, lo demostró la historia. En lo que la historia lo demostraba, estos personajes barrieron con pueblos, con ciudades y con vidas que se perdieron para siempre, vidas tan importantes como las de ellos mismos, que hoy se pueden sentar aquí en una tribuna de un espacio, de una entidad financiera, a darle clases a México de la erosión de la democracia. Entonces, cuando revemos qué significa el término democracia en términos amplios, que es el ejercicio de los derechos, un acuerdo social que no solo implique elegir a los gobernantes, sino exigirle a los gobernantes y que los gobernantes respondan a los intereses de las mayorías, defendiendo también los de las minorías, ¿con qué autoridad moral estos cínicos vienen a dar clase de nada? Eso es profundamente molesto para cualquier ciudadano con memoria, Jesús, Ricardo. La memoria, mi querido Ricardo, de repente, pues sí, aparece Cedillo dando recetas, dando consejos, diciendo vamos a defender la democracia, porque la democracia está en peligro. ¿Tú dónde sitúas esta discusión, mi querido Ricardo Valderas? Definitivamente en la falacia, porque si bien es cierto que yo no tengo edad para haber vivido en carne propia todo lo que acaba de describir Bonazo, pues tengo el superpoder de que sé leer. Y el otro superpoder es el de investigar y, y el de la memoria. Entonces, aquí partimos de un ejemplo histórico. Cuando los economistas keynesianos en Estados Unidos aseguraban que el mercado se iba a regular en total libertad, solo y únicamente en total libertad, de pronto apareció la Gran Depresión. Y todo el mundo estaba vuelto loco porque la gran fórmula con la que impulsaron Norteamérica había fracasado, estaban aterrados, el dólar por los suelos.
Y aquí aparece un agente muy indispensable para poder entender lo que está ocurriendo. En esa época de la Gran Depresión aparece un tipo que aseguraba tener todas las respuestas. Y todas las respuestas no eran otra cosa salvo el cambio de la lógica liberal original, que era la de dar absoluta libertad a las empresas para que así se autorregularan. Aparece el poco ocurrente, realmente Milton Friedman, quien lo único que hace es proponer la regulación, pero un poquito. Es decir, que sí el Estado regule, pero para salvar las empresas. Y entonces aquí empieza la dicotomía o la gran discusión, porque el Estado ya no entiende a quién servir, pierde su espíritu lingüístico. Esto es un concepto narrativo, que es el demos y el karatos, es decir, el gobierno del pueblo. Y entonces, como pasó tanto tiempo sirviendo al Estado capital, termina por defraudar al pueblo. Y no solo al pueblo de Estados Unidos, esto ha sido subsecuente. Y entonces a la corriente de Friedman es a quienes llamamos neoliberales. Aquellas personas que creen que el Estado y la democracia debe de rescatar las grandes industrias. Y sí que lo vimos con el Fobaproa. Entonces sí, tiene que venir a explicarnos que si él no es un neoliberal o si él no simboliza el neoliberalismo, ¿por qué utilizan los recursos públicos que deberían ir a pavimento, salud, educación, seguridad? Porque nos quejamos de que tenemos una ciudad llena de baches, pero no nos quejamos de que Salinas no esté pagando sus impuestos. Y entonces esta es la contrapolación a la que no, en la que no han llegado a un acuerdo, porque el Estado es un Estado inerte, con falta de identidad y de estructura y además de espíritu. Dejó de servirle al pueblo para servirle a los poderosos, pero los poderosos no necesitan al Estado porque ellos lo que han estado impulsando es la desaparición del Estado para que ellos puedan regular. Ellos hacen o pretenden servir al país, y estoy hablando en el caso de México, en materia de seguridad nacional, se tiene subcontratado el servicio. Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, se tiene subcontratado el servicio. Que el registro y difusión de medicamentos, hasta este sexenio cambia eso, pero se tuvo concesionado el servicio. Y entonces sirvió para que unos cuantos se enriquecieran, empobrecen al Estado y cuando hay un problema con la regulación del capital, esta falacia argumentativa que solo ocurre en la cabeza de los capitalistas y los neoliberales, entonces sí, el Estado tiene que utilizar el dinero de las personas trabajadoras, es decir, plusvalor a la segunda potencia. Ya no solo están extrayendo nuestra fuerza laboral en nuestro tiempo de trabajo, sino si algo sale mal con toda la industria, tendremos que ser nosotros quienes rescaten a esa misma industria que nunca ha estado a favor de nuestros derechos, que no se encargan de favorecer a las personas en situación socioeconómica complicada, que no se encargan de incluir a las minorías sociales. El levantamiento carpintero no se dio de la noche a la mañana y por nada. Había un proceso de extractivismo sociocultural dentro de las comunidades indígenas que requerían de una acción inmediata. Y esto fue impulsado por empresas. Es decir, toda la construcción del México contemporáneo se narra a través del neoliberalismo. Y este personaje, Cedillo, es uno de sus grandes representantes. Aquí lo que está ocurriendo es que sin entenderlo, Cedillo está infantilizando a la población, porque la etimología de infantilizar habla de ausencias. In es negación y el fonema subsecuente es de voz, es decir, los sin voz. Esto quiere decir etimológicamente infante, que no tienen voz. Entonces, los ciudadanos, para la gente neoliberal, como ellos son los preparados, ellos son quienes van y estudian en Harvard y tienen sus conferencias, ellos son los que deben de tener voz, aunque nos lleven a la miseria. Y entonces la nación no sabe, el pueblo no sabe, quienes tienen que tomar las decisiones son la gente que está en las cúpulas y entonces ahí es en donde se pervierte la idea del gobierno y se piensa en un gobierno de élites cuando la democracia, el solo concepto de democracia atenta contra esa lógica.
Demos Claro. caratos, todos somos pueblo y la mayoría somos quienes no pertenecemos a ese 1% que hiperconcentra el capital y los recursos. Eso es lo que está ocurriendo. Algo que quieras comentar de lo que mencionaba mi querido Ricardo, Federico, o aquí les voy a hacer otra pregunta. Hubo mucha gente que defendió a Cedillo y no hablo de gente de ese 1% que por lo regular jamás sale a defenderse entre ellos, sino gente que pertenecería a ese 80% que se siente parte de ese sector que controla en muchos sentidos el poder económico. ¿Dónde juega esa narrativa en donde la gente dice Cedillo fue un demócrata porque se da alternancia con Fox? Cedillo rescató al país realmente de una quiebra cuando tú analizas y millones lo perdieron todo, Sí. millones que tenían sus ahorros, sus casas, Federico, y lo perdieron todo. Y aún así hay gente que sale y defiende a Cedillo. Cedillo, antes de otra reflexión, tiene el pico de pobreza más alto desde que se empieza a registrar con determinados parámetros en, eh, en el 96, después de la gran crisis. Eso se explica, creo yo, porque se logran ganar ciertas batallas en el campo de las narrativas sin que esto signifique eso, lo que tú mencionabas. Salvó a la banca, salvó el ahorro de las personas. Él lo hizo por los ahorristas, no lo hizo por los banqueros. Hay que comparar, por ejemplo, lo que fue el rescate bancario en Estados Unidos con Obama. El Estado norteamericano lo que hizo fue rescatar tipo FOA-PROA, pero con ciertas condiciones de devolución en términos de préstamos que después recuperó el Estado, está recuperando esa inversión que sí tuvo la finalidad de que no colapsara un sistema financiero súper especulativo que no se desafía por otro costado, pero que ante esa crisis quizás era estratégico en ese momento defender. Aquí no, aquí se endeudó y se cargó sobre los hombros de la ciudadanía en general una deuda que se sigue pagando. No fue la única y además se hizo de manera oscura, todavía no sabemos muy bien los alcances, todavía no están muy bien conocidos los beneficiarios de ese atraco. Entonces, también hay que decir que los presidentes, los mandatarios, los jefes de Estado se mueven con contradicciones. Es muy difícil que alguien haga todo mal. Yo creo que sí hubo una voluntad en términos de apertura electoral, y soy cuidadoso con el idioma y no hablo de democracia. Apertura electoral y beneficio a cierta democracia que le hacía falta a este país, en el sentido de permitir un cambio de maquillaje. Ese cambio de maquillaje otorgó a una población muy descontenta con la enorme crisis y con su entrada en la pobreza que tú también describías, producto del sexenio sedillista, tener una válvula de escape y decir, bueno, aquí hay una renovación, Cedillo es un estadista, es un demócrata, es un moderno, ha derrotado al propio autoritarismo de su partido, es una persona que ve hacia adelante. Bueno, que algo puede haber contribuido él, nunca olvidaré yo cuando dijo en Televisión Nacional el próximo presidente de México va a ser el candidato del PAN, es decir, un priista diciendo eso, pues sí tiene un significado, sí. Como vimos después, el significado fue más simbólico que concreto. Entonces ahí volvemos a preguntarnos qué significa la democracia, porque si en el 2006 volvimos a tener un fraude, esta vez perpetrado por ese PAN que venía a renovar las formas y la cultura política, muy poco se avanzó en términos democráticos. Ahora, ese avance de la democracia no se le puede adjudicar a Cedillo. Ese avance de la democracia en este país tiene muchísimos militantes, muchos de izquierda, sobre todo de izquierda, sin restarle su valor a Maquio, a Cloutier y a otros personajes de la derecha que también tenían una concepción demócrata, pero principalmente a toda una cantidad de militantes de la izquierda, muchos que perdieron la vida. No hay que olvidar que el PRD, cuando estaba todavía influido por el gran liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, perdió más de 400 militantes asesinados durante el sexenio de Salinas y el de Cedillo. Muertos directos que se oponían al régimen político. Entonces, la construcción y el advenimiento de esta democracia imperfecta que tenemos es producto de una lucha de muchísimas personas, de la sociedad entera, y no se le puede adjudicar a Cedillo. Más bien yo diría
que al PRI no le quedó de otra que ceder en ese terreno. Y el pacto con las grandes corporaciones y con el patrón del norte fue, bueno, abro al juego electoral sin abrir el juego económico, lo que muy bien describía Ricardo. Esta concepción económica en la cual unas élites van a controlar la riqueza que le pertenece a todos, que eso es el neoliberalismo, que propone esencialmente privatizar la mayor parte de las empresas públicas y convertirlas en capital privado. Ese proyecto económico fue el pacto con el cual la transición democrática no tocó el statu quo. Entonces hay que revisar toda la historia con ese tipo de detalle y de profundidad, si no nos quedamos atorados en la superficie de los vocablos. Cedillo es un demócrata, un estadista que no le quedó de otra, propuso un plan, una transición que fue más un cambio de maquillaje que otra cosa. Este es el gobierno, el de López Obrador, el primer gobierno que con todos sus defectos, falencias, topes de la política real que se ha encontrado, como el poder militar, por ejemplo, ejerce resistencia al modelo neoliberal. Cuando se quiere decir que este es un gobierno neoliberal, yo estoy profundamente en desacuerdo. El rescate de las empresas públicas, la idea de la soberanía energética, el rescate del poder adquisitivo y la política redistributiva de la riqueza es profundamente antineoliberal. Entonces, que hay inercias neoliberales, por supuesto. Que este no es un gobierno que haya desafiado el capitalismo, por supuesto. Pero yo propondría centrar estos conceptos para que entre todos discutamos sobre qué queremos mejorar, hacia dónde debemos dirigirnos, con un poquito más de consenso en los términos y en los valores de la discusión. Claro. Mi querido Ricardo, ¿qué pasa con esos pobres de derecha? O como bien señala Federico, coincides en que López Obrador es precisamente la otra parte, el otro rostro de esa moneda que está ahí, precisamente entre capitalismo, neoliberalismo y populismo. Mira, yo creo que siempre ha existido este fenómeno. Y para empezar, no hay un solo gobierno moderno que, que no parta del populismo. El término puede estar inmiscuido en cientos de interpretaciones, pero escuchamos a Bernie Sanders decir yo soy populista, a una infinidad de funcionarios públicos. Bueno, Y Barack esto, Obama regañó a Peña Nieto. Barack Barack Obama le Obama dijo, yo soy populista, y se lo dijo a Peña Barack Nieto. Obama, a Peña Nieto, es cierto, no recordaba ese dato, y es muy cierto. ¿Por qué? Porque es imposible hablar, volvemos a los términos, a la narrativa, es imposible hablar de una democracia sin populus, sin pueblo. Es decir, una cosa no puedes alienarla, y esto no lo entendieron los estudios económicos a posteriori a los años 70. Entonces, apenas hay una pequeña ola que, si tú quieres llamarles neoliberales progresistas, o gente que se asume dentro del margen de las izquierdas o en el mapa cartesiano de los polos políticos, que puede estar representando diferentes polos de este mismo marco. Sin embargo, yo coincido con Federico en el punto sustancial, en el rescate de las empresas del Estado. Tan solo entre Vicente Fox y Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, privatizaron aproximadamente entre 11 y 13 empresas del Estado. Safin, los aeropuertos, justo Cedillo privatizó los aeropuertos, Nafin, Nacional Financiera. Poco a poco fuimos viendo cómo desmantelaban toda esta estructura del Estado, haciéndonos creer que el Estado no podía hacerse responsable. Y es que esto me parece verdaderamente crítico. Y aquí sí me gustaría subirme al discurso de Federico, porque lo coincido en su totalidad. Tenemos que llegar a un acuerdo respecto a qué es el Estado, respecto a qué son las garantías, qué es la democracia, qué es el sufragio, porque nos es bien fácil, sobre todo en la modernidad, a cualquier persona que tenga algunos tintes autoritarios, llamarle fascista, por ejemplo, y no es lo mismo. A cualquier persona que hable en plural le llaman populista y no es lo mismo. Y entonces aquí hay una guerra discursiva que iniciaron los neoliberales,
por desacreditar todo aquello que, imagínense a un jefe de Estado decir que el Estado no puede y que por eso tiene que privatizar. Pues entonces, ¿para qué te pagamos, amigo? Ellos debieron haber claudicado. No debieron haber tomado las riendas de una nación que ellos pensaban, si esa es su postura, que ellos pensaban que no podían administrar. Simplemente quítense de la contienda y den paso a la gente que sí quiere administrar y que sí le tiene amor a la nación. De otra manera, seguimos desvirtuando el valor que da significado a todo lo que entendemos como nación. El Estado, la democracia, los votos, justo la participación que va a tener el Estado en el comportamiento económico, en ese comportamiento económico y su relación con otras naciones, porque vamos a lo mismo, las guerras discursivas siempre van a aparecer. Tenemos, como bien lo dijo Federico, tenemos esta disyuntiva entre La Haya y el primer ministro de Israel, quien desacredita todo lo categorizado, ¿no? Sobre todo la palabra genocidio que la difama. ¿Y por qué? Porque se están peleando el descrédito y la derecha ya no puede darse el lujo de perder más crédito porque ya no tiene. Y entonces, cuando tú tienes una nación que ha pasado 70 años sumergida en el neoliberalismo, Jesús, ¿cómo diablos, si nos quitaron la educación, nos quitaron la salud, nos quitaron los derechos laborales, porque tu generación, Jesús, tiene condiciones laborales distintas a la mía? Es más, desarticularon el Estado tal y como lo conocemos porque actualmente no garantizamos ninguna de las articulaciones que conocemos como garantías individuales. Entonces tienes a un pueblo que no puede informarse, no porque no quiera o porque no tenga capacidad, sino porque la privatizaron. Tienes a un pueblo que no puede acceder a la salud, que no tiene soberanía alimenticia. ¿Cómo demonios esperamos que exista un pueblo que tenga conciencia de clase, conciencia crítica, si no puede llegar a fin de mes, amigo? Entonces, ese es el fenómeno sencillo. La derecha necesita pobres porque los pobres están preocupados y preocupadas por resolver sus problemas inmediatos, el problema de la violencia, el sostener a sus familias, la vivienda, que ahora lo vemos muy crecientemente con los cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México, como para meterse a la política. Y el problema es que la política es todo. El cómo vivimos cotidianamente es política. Somos seres políticos. Entonces, esta enajenación de 70 años de neoliberalismo en México ha generado una base de votos para la derecha. Y entonces siempre habrá base trabajadora con falta de conciencia de clase que vote a la derecha explotadora. Por eso, porque no tiene acceso a otra cosa y tiene miedo de perder las pocas garantías que le quedan. Hay un punto, mi querido Federico, que ahorita tocaba precisamente Ricardo con todo ello. La narrativa del neoliberalismo, esa narrativa la cual se fue cimentando durante muchos, pero muchos años y en donde efectivamente te hicieron justificar, normalizar, me atrevería a decirlo así, lo que estaban llevando a cabo, que era un literal despojo a una nación, pero que te lo planteaban o vendían por el hecho de que le estaban modernizando y garantizando una solvencia para todos. Sí, yo creo que ya pasó suficiente tiempo, muchas décadas desde que dos grandes naciones, bueno, un ex imperio, la Gran Bretaña con Margaret Thatcher y otro un imperio, el imperio vigente de los Estados Unidos con Ronald Reagan, instalaron este modelo que viene de Friedman, de Milton Friedman, como muy bien señalaba Ricardo, que tiene sus dogmas. Es curioso que algo que habla de libertad, de laissez-faire, venga encuadernado eh, en dogmas y falacias. Las falacias son premisas absolutamente falsas, como que una libertad absoluta, una mala interpretación del concepto de la mano invisible del mercado de Adam Smith, que se supone que si tú dejas libre a la oferta y la demanda, los mercados se regulan para el beneficio de toda la sociedad. Bueno, Adam Smith hablaba de una sociedad del siglo XVIII que no se puede extrapolar tan fácilmente al mundo globalizado de hoy, y él mismo ya veía en su propio modelo económico ciertas limitantes. Eh,
estos dogmas perjudicaron no solo la distribución de la riqueza, porque sí, ahora acaba de salir un análisis de la Oxfam muy impresionante que Mm. recomiendo a la audiencia que lo revise, donde se hace muy explícito el crecimiento de la desigualdad en el mundo. Los ricos del mundo cada vez acaparan mayor riqueza a costa de la que le quitan, pero no es que ellos se hacen ricos y los demás también, no. Ser rico para unos implica quitar riqueza a otro. Eso pasa entre los países y entre los individuos de una sociedad. Lo acabamos de ver con lo que está instalando en la Argentina este experimento, laboratorio social, Javier Milei, que no es sino un neoliberalismo reloaded, recargado, feroz, avasallador, que ya no tiene el menor miramiento para contener la respuesta social que el modelo neoliberal ha generado a lo largo de estas 4 décadas que nos referíamos, desde que Reagan, Thatcher lo empezaron a implementar, Pinochet en Latinoamérica. Es decir, se maneja de la siguiente manera. Tú le condonas impuestos o a través de ciertos subterfugios legales, como subsidios al conocimiento, por ejemplo, le otorgas a algunos empresarios que ya son millonarios, que ya son monopolios, una riqueza directa que le aporta el Estado, contribuciones o condonación de impuestos, que es lo mismo, si le dejan de pagar, acumulan ese capital, pero, por ejemplo, tú golpeas con inflación, con devaluación, el salario de las clases medias, trabajadoras, los jubilados, los asalariados, y esa gente empieza a transferir su patrimonio, porque el capital, el dinero que tú traes en la cartera, también es tu patrimonio. Entonces, ese se empieza a diluir y en esa disolución hay una transferencia de capital, que es la que explica este informe de Oxfam y de un montón de otras organizaciones que están revisando el tema de la desigualdad. Entonces, este es el daño económico con su acompañante, el daño social, pero hay un daño cultural que está muy bien contado en este documental Requiem for American Dream de Noam Chomsky, donde cuenta qué tipo de estructura mental, narrativa, se debió instalar en la sociedad para permitir este atropello y este avance de la asimetría, de la acumulación de unos en contra de la pauperización de otros. Y es el del individualismo y en su versión más feroz, la del darwinismo social. Es decir, bueno, finalmente, señores, algunos lo dicen explícitamente, como el delirante de Milley, otros lo dicen soterradamente, pero en el fondo es lo mismo. Y es lo que preocupa, porque ahí tú dices, hay gente que te sostiene, no, bueno, pero Xochitl no es lo mismo que Milei, no, Xochitl es una demócrata No, 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 a ver, en el fondo comparten la misma agenda, repito, unos lo explicitan y otros lo disimulan apenas. Y es esta concepción, miren, el que pueda sobrevivir, que sobreviva, y el que no, que se lo lleve la suerte a donde pueda. Y si esto significa que mucha gente va a entrar en la pobreza, va a aumentar el número de indigentes, los que rentan propiedades van a subir a placer las propiedades para un turismo que va a venir a usufructuarlas, y la gente en las capitales o en las ciudades de los países va a ir perdiendo posibilidad de vivienda y va a terminar en la calle, que es lo que yo he atestiguado en ese Buenos Aires al que voy eventualmente, al que no iré en un rato, por cierto, donde tú ves cómo el golpe neoliberal se ve en la indigencia, en la gente durmiendo en barrios ricos en colchones. Gente que de golpe está durmiendo a la intemperie con un celular. Y entonces tú dices, este cuate ayer dormía en un departamento, hoy duerme en la calle. Y eso se sigue incrementando. A través de la instalación de este modelo de darwinismo social. Sálvese quien pueda. El que es pobre es porque no le chinga lo suficiente. El que quiere va a el echaleganismo, la falacia de la meritocracia, que sería discutible si partiéramos todos desde un mismo piso de oportunidades. Es decir, toda esa estructura mental que en una síntesis podemos decir que ha instalado la sociopatía como política pública. Es decir, ahora estamos viendo sociópatas que directamente, abiertamente, Cedillo no era uno de ellos porque pertenecía a una clase política que disimulaba muy bien sus intenciones. Todo lo contrario que un Marco Cortés que abre el juego de la sociedad política a la sociedad porque ha perdido esa viveza, esa técnica narrativa y comunicacional que tenía el viejo PRI, ¿no? Que, bueno, Claro. disimulaba muy bien sus intenciones. Ahora no, ahora
Trump, Bolsonaro, Milei, son personas que han instalado la impudicia como modo de comunicación. Es decir, hay un valor comunicacional en la impudicia. La gente dice, este tipo es sincero. Me está diciendo que yo me voy a joder, como le está diciendo Milei al pueblo argentino, que dentro de 30 años esto no va a levantar, pero por lo menos es sincero. Es un cuate que al fin nos habla con la verdad, no es un político populista demagogo como había antes. Este cuate nos dice la neta, que nos van a joder bien jodidos, es decir, que nos van a quitar lo poco que tenemos y se nos van a quedar 10 monopolios, ¿no? Entonces, para los que lo vemos desde esta perspectiva, es entre comedia y tragedia. Es decir, bueno, la gente está asumiendo feliz un relato que le está explicitando que va a estar peor y aún así lo vota, lo apoya, porque está el valor de la sinceridad y porque hay otro elemento que rápidamente lo tiro y con esto termino, que es la resistencia a la agenda woke, ¿no? A la agenda progresista, al feminismo, por ejemplo. En muchos de estos machos alfa que han tomado el poder, como Milei, hay una declarada resistencia al avance de los derechos de las mujeres y de otras minorías que reivindica, por supuesto, la igualdad. Entonces, se combina, ¿no? Un factor ideológico con un factor narrativo de egoísmo declarado, con el daño brutal que han causado 4 décadas de neoliberalismo en las economías nacionales, del cual levantarse y al cual revertir le está costando mucho a las naciones. Lo vimos con bueno, el gobierno, con todos los gobiernos en nuestra región latinoamericana. Están intentando recuperarse del neoliberalismo y a duras penas, pues son economías muy dependientes. Oye, Ricardo, amén de lo que quieras comentar de lo que dice Fede, yo quiero hacerte una pregunta a ti en lo particular. Ya Fede lo comentó en parte, y que tiene que ver con la alternancia democrática del 2000. ¿Fue pactada en realidad? ¿Fue una influencia directa del gran capital diciendo, aquí tiene que haber democracia porque así están las reglas del neoliberalismo? Y Cedillo literal entregó el poder al PAN. Al final de cuentas, PRI y PAN ya eran lo mismo en una cuestión económica y política. ¿O tú cómo lo lees ese momento de la historia? Yo tuve esta discusión en una de las redacciones donde trabajé y personalmente yo pongo en tela de juicio la operatividad del Estado vista desde el control de las hegemonías. Es decir, yo no doy por bueno nada que se diga hasta que no se verifique. No porque crea que todo lo que sale del Estado o todo lo que salga del status quo es malo, sino porque tengo esta mala costumbre de preguntarme absolutamente todo, o buena, dependiendo de quién pregunte. Personalmente, lo que yo tengo registrado es que los sistemas de registro electoral se desplomaron. Hubo acarreo de personas, hubo robo de urnas, hubo una infinidad de irregularidades. Sin embargo, con todo esto, había que haber una alternancia. Entonces, tan conozco gente que creyó en el proyecto político de Vicente Fox, tan como conozco gente que asegura que se robaron la elección. Entonces, en esta disyuntiva, lo único que nos queda es apelarnos a los pocos registros que tenemos, porque documentalmente hablando, México no ha sido experto. Tenemos esta mala costumbre de creer que los archivos estorban y los mandamos a cajas que luego se inundan, ¿no? Pregúntenle a Conagua. O se queman, también pregúntenle a Conagua. Entonces, el problema es que no hay elementos suficientes para llegar a esta conclusión. ¿Y por qué no habría de haber elementos suficientes? Y es que los registros le han estorbado a los grandes capitales para justo poder justificar este tipo de fenómenos. Yo no voy a atreverme a decir una cosa como la transición es espuria, pero sí, con todas sus letras, me atrevo a decir, hubo una alternancia anómala. ¿Por qué? Porque pues no es alternancia si juegan con las mismas cartas. Y lo que acabo de decir al inicio del programa, hubo un esquema de privatización de la industria del Estado, las empresas paraestatales, como les quieran llamar, porque son multiformes. Y hubo una tendencia a apoyar a la banca privatizadora, el salario mínimo decreyó en ese periodo porque sí que hubo un aumento, pero si haces el contraste con la inflación, en realidad el aumento no fue aumento, disminuyó. Creo que
Cuando hablaba con la senadora Susana, me comentaba que eran 25 centavos, una cosa así. Y cuando ponías la inflación por delante, pues en lugar de tener más salario y tener una capacidad adquisitiva mayor, la base trabajadora empobreció. Entonces, y este fenómeno se repite hasta Enrique Peña Nieto, al que no lo hizo tan mal, hubo ahí un aumento del 36%, me parece, pero llega Andrés Manuel y a pesar de que su proceso de inflación fue mayor debido a la crisis sanitaria por COVID, él logra un aumento salarial del 95%. Es decir, el cambio en la política económica del país no se da hasta el obradorismo. Es decir, la verdadera transición aparece con el obradorismo. Y yo creo que en ese sentido a eso se refieren con la cuarta transformación. Están apelando un poco a la política de transformación implementada en España. Yo escuchaba un discurso de Monedero que explicaba justo este fenómeno en el que tenía que haber un equilibrio transicional que no permitiera el abandono de las causas, porque el abandono de las causas lo que ocurría era que estatizaba todas las luchas sociales y desaparecía de la esfera de discusión pública pues toda la argumentación crítica de donde pueden aparecer justo los discursos como el que estamos sosteniendo ahora, ¿no? Hay que registrar absolutamente todo, tener una calidad archivística nacional muy estipulada, pero hemos sido sucios a través de la historia y lo vemos claramente, por ejemplo, con la solicitud de presidencia de liberar los archivos de la represión. Sedena es hoy en día que no ha cumplido con el mandato presidencial, la Sedena que el mismo presidente defiende. Entonces, tenemos este problema de que históricamente la derecha ha aniquilado todas aquellas herramientas que son pruebas fehacientes de lo que ocurre en estas circunstancias. Entonces, debido a esto, pues las autoridades electorales no tienen autoridad para decir que es un presidente legítimo tampoco. Quiero cerrar este capítulo 3 de narrativas pidiéndole a cada uno de ustedes su opinión de lo que pasó en La Haya, en la Corte Internacional, en donde finalmente se toma una determinación relacionada con Israel, con el Medio Oriente. Y comenzaría contigo, Federico. ¿Cuál es tu impresión de lo que determinan finalmente? No debo dejar que la emoción me gane en este tema, aunque dije que hoy venía más de activista que de analista. Si me gana la emoción, te diría en lo que el mundo discute, y otra vez volvemos a nuestro tema porque es central, discute semántica. ¿Es genocidio? ¿Es un pseudo genocidio? ¿Es un proto genocidio? ¿Será genocidio si matan a 40.000? Todavía llevan a más 26.000 muertos. ¿Es un castigo colectivo o un etnocidio en ciernes? En fin, en lo que se ponen de acuerdo con el lenguaje. Los F-16 de Netanyahu siguen asesinando y masacrando población inocente ante los ojos del mundo. Pues, en términos, yo diría simbólicos, es importante lo que sucedió. Hay que hacerle, eh, para los que quizás no lo sepan, yo mismo tenía cierta confusión entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia depende de la ONU, fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y dirime problemas entre estados, pero no tiene la capacidad de enjuiciar penalmente a individuos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional surge en el 98 y sí tiene esa facultad. Y aparte están los tribunales ad hoc, como los que vimos que se armó en Yugoslavia para juzgar los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron ahí, los del lado de Milosevic, porque Clinton se cargó a un montón de gente en Sarajevo. Nunca olvidaré que volaron la estación de televisión de Sarajevo, donde murieron muchísimos inocentes. O curioso, ¿no? Siguen matando a la prensa. ¿Por qué matarán a la prensa? Porque la prensa es la que muestra la atrocidad. Entonces, vemos un gesto simbólico que tiene importancia, hay que celebrar y agradecer. La comunidad internacional debe agradecerle a Sudáfrica la iniciativa. ¿Por qué Sudáfrica? Porque ellos conocen el régimen del apartheid o como queramos pronunciarlo, y saben muy bien lo que significa y cómo deriva eso en un genocidio callado, soterrado, porque no es finalmente sino la idea de exterminio de un pueblo o la humillación de un pueblo o de echar
un pueblo al mar o mandarlo al sur de Egipto, como en el caso de la población de Gaza, a la cual se la está acorralando. Entonces, ¿qué ocurrió? Si vemos en términos concretos, ¿qué ocurrió? Netanyahu, y lo dijo, festejó el fallo, porque no les pidieron el cese del fuego. Siendo vinculante la decisión de esta Corte Internacional de Justicia de la ONU, no se atrevieron a pedir el cese del fuego. Hicieron admoniciones diciendo, bueno, van a tener que reportarse porque si siguen así estarían cometiendo genocidio. Netanyahu se ofendió, qué brutalidad, cómo nos dicen eso, pero qué bueno que no nos pidieron el cese del fuego porque acabaremos con estos animales humanos hasta que no quede uno solo de ellos. Con las falacias típicas de la brutalidad que hemos atestiguado en estos meses, que es, bueno, jamás usa de escudos humanos a la población civil. Y eso es excusa suficiente para que tú mates población civil. O sea, eso no te conmueve. ¿Qué causa más importante puede haber que la de proteger a la población civil del mundo? ¿Qué causa más importante? Ni la llamada de autodefensa de Israel puede sostenerse en el asesinato de niñas y niños palestinos. Entonces, desde el punto de vista del coraje del ciudadano, poco me consuela esta medida. ¿Es positiva? Sí. ¿Es suficiente? No. Ricardo. Coincido en gran parte de lo que dice Federico. Me parece un avance relevante en materia de historia de la comunidad, de la comunidad internacional. Sin embargo, esto se sostiene en, justo como le está mencionando Federico, en falacias argumentativas o en guerras discursivas. Netanyahu está promoviendo una interpretación mañosa de la Convención para Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, invisibilizando múltiples genocidios en la historia, el genocidio maya, el genocidio tutsi, y haciendo creer que la palabra genocidio solo aplica para la comunidad judía cuando no es así. Se realizó esta convención en el marco del análisis del problema genocidio. Sin embargo, pruebas de que esto ocurre las tenemos enfrente y creo que lo que acaba de decir Federico es indispensable para entender el problema del asesinato de civiles y prensa en todo territorio, en todo tipo de territorio. Simplemente porque la prensa somos quienes exhibimos la tragedia, somos los narradores de lo terrible y las narradoras de lo terrible. Entonces, estorbamos para una comunidad internacional que quiere prevalecer en el imaginario de que todo lo que se decida es correcto. Coincido con Federico, lo que ocurrió es positivo, falta mucho que realizar y parece casi evidente que Netanyahu no va a acatar las recomendaciones de la Haya debido a sus últimas declaraciones tras el veredicto de que tendrán que llegar hasta las últimas consecuencias, hasta exterminar a Hamas. A mí me hace creer que va a desacatar lo que acaban de dictaminar y bueno, esperemos que el cese al fuego llegue por otras vías. Es indispensable que llegue la ayuda humanitaria, es indispensable que se detenga el fuego y que hagan un análisis profundo, porque creo que también se dejó fuera del análisis el hecho ya irrefutable de que Israel financió a Hamas. Se vuelve un enemigo poderoso y ahora mismo es el pretexto para asesinar civiles. No, es el pretexto de la ocupación, no se equivoquen. Eso es lo que yo tendría que decir. Federico Bonazo, Ricardo Valderas, el tercer capítulo de Narrativas. Para mí siempre es un honor saludarlos, abrazarlos a la distancia. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes, qué gusto compartir. Un último comentario para los que nos ven es que yo después me tomo el trabajo porque me importa mucho saber lo que piensan de las reflexiones que estamos aquí haciendo. De verdad que reviso lo que ustedes ponen en el canal de YouTube de Jesús e intento interactuar en la medida de lo posible con todos aquellos que plantean este diálogo tan importante. Por cierto, no se nos olvide, Fede, adivinaron tu propuesta de Sí, la sesión mucha pasada. gente le atinó a ¿Viste? Gerardo Fernández Noroña. Sí, sí, sí. Deberíamos dejar siempre puesta una pregunta en el aire, en narrativas, A mí para me ver las gustaría reacciones. preguntar justo a la audiencia qué opinan de esto que acaba de ocurrir con el criterio de la Haya respecto a la ocupación palestina. Claro.
Por supuesto, pues ahí tiene usted precisamente la pregunta. Déjenos sus comentarios, sus puntos de vista. Recuérdelo, suscríbase, dele a la campanita para que sepa a qué hora estamos subiendo el contenido. Y todos los sábados 6:30, este par de cracks aquí en el canal. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.